Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me han dejado aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo esa pregunta que titula el video sobre si existen inquisidores vivos durante los episodios 7, 8 y 9, la quinta pregunta en este video en la que tendremos un particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango Sith de los 4 que tengo en Patreon. Y de paso nos ayudarás con tu donación y accederás a nuevos beneficios, como una camisa conmemorativa de la Sombra del Imperio y un ejemplar en físico del cómic de la Sombra del Imperio al servicio de Darth Vader que llegará en este 2019. Es así que nuestra primera pregunta del día, proveniente de aquí de YouTube del Master Diego Almaraz, él nos cuestiona por qué Anakin no usó a la guardia de Coruscant al atacar el templo Jedi durante la Orden 66. Ok, primero que nada debemos saber que Anakin usó a la Legión 501 en aquella embestida contra los Jedi, que esa legión en aquellos momentos era dirigida por el comandante Clon Apple. La Legión 501 le era totalmente fiel a su general Anakin Skywalker, y al haber sido decretada la Orden 66, ellos sabían bien que Anakin no era un traidor y que estaba actuando en favor supuestamente de la República. Pero como sabemos bien, la Guardia Roja de Coruscant y sus Shock Troopers eran dirigidos por el comandante Clone Fox, quienes custodiaban todo Coruscant. De hecho, los Clone Troopers antimotines que vimos en Clone Wars también formaban parte de esta guardia. Por eso llevaban colores rojos y el logo característico en sus escudos de la guardia. Como vimos en Clone Wars, ellos eran cuidadores de la paz en tiempos de guerra de la capital, con métodos un poco hasta cuestionables, sobre todo ya en la época imperial. Patrullaban Coruscant o actuaban en situaciones de peligro como contra la bestia Silo, y también operaban las prisiones de los enemigos de la República en la capital, en donde vimos que terminó Ahsoka Tano. Pero esta guardia servía especialmente también fielmente a las cabezas del Senado, sobre todo a la figura principal, el canciller Palpatine, de quienes dependían directamente en la cadena de mando. Así que ellos, ya en la guerra, se volverían con sus incontables números en guardaespaldas personales de Palpatine, además, claro, de contar con su guardia real. Y a pesar de ellos, Palpatine fue secuestrado, aunque claro, todos sabemos bien que eso fue una mera pantalla. Pero justamente al accionar la Orden 66, los clones de la Guardia estarían doblemente alerta, y cuidar al canciller tras su intento de asesinato de los Jedi sería su función principal. Por eso los veríamos cerca de él en Coruscant tras su pelea con Yoda, y también lo seguirían hasta Mustafar cuando fue a rescatar a Vader. Esto, claro, explica por qué no fueron con Anakin, ya que tenían que cuidar al Senado y al canciller para que los Jedi no contraatacaran. Por eso también más tarde en los cómics veríamos que los Shock Troopers serían como una Gestapo patrullando las calles de Coruscant en busca de Jedi ocultos, como pasó en los cómics de Vader cuando Yocasta Nu regresó al templo Jedi. Es así que nuestro segundo cuestionamiento, el Master Skywito 22 nos pregunta si pudo Anakin haber salvado a Leia en el espacio en el episodio 8. Claro, esta escena es una de las que ha levantado mucha polémica en los últimos Jedi, y podemos estar o no estar de acuerdo con esa forma de volar de Leia para salvarse del frío espacio exterior. Personalmente me parece mal ejecutada a nivel de dirección, pero ese no es el tema, sino que el buen Skywito nos arroja una teoría muy interesante con su pregunta, ya que como sabemos, Leia era la hija del elegido de la fuerza y tenía en sí sus poderes. Sin embargo, nunca la vimos usarlos a gran escala salvo en ese momento. Pero sí es muy interesante pensar que la mano de Anakin, como un fantasma trascendido, pudiera haber dado un pequeño empujón a su hija desde el más allá para que mantuviera en el mundo de los vivos el balance de la fuerza, porque la resistencia la necesitaba para hacerle frente a la Primera Orden en aquel momento. Sin duda es interesante considerar que la posibilidad de Anakin estuviera presente ahí de forma silenciosa haciendo un Yoda, que como vimos en esa película, justamente los fantasmas pueden interactuar en el entorno de los vivos. Así que esto, claro, es una pequeña teoría, pero sin duda es interesante, aunque personalmente creo que Leia fue por sí sola la que hizo todo, al menos así nos deja entrever la cinta. Pero quién sabe, quizás el episodio 9
9 cambie algunas cosas y nos dé un guiño con Anakin. Así que creo que también es ligeramente probable que Leia haya recibido esa bendición de Anakin desde el más allá para salvarla. Todo pues, en este caso, hasta que no se nos explique más sobre los fantasmas, es posible. Es así que llegamos a nuestra tercera pregunta, una del Master Luis DXXI, que nos cuestiona qué pasó con los que apoyaron a los separatistas tras el final de las guerras clon. Y como sabemos, durante el episodio 3, la Confederación de Sistemas Independientes fue desmoronándose poco a poco. Primero con la muerte del conde Dooku en Coruscant, después con la de Grievous en Utapau y finalmente con el resto de sus líderes de los diversos gremios como Nute Gunray con el brutal asesinato que hizo en Mustafar Darth Vader. Tras esto se emitiría una orden para que se apagaran todos los droides de batalla. Por eso esa guerra civil terminaría muy rápido después de este evento. Pero muchas personas que habían apoyado a los separatistas, además de las especies que ya conocemos como los Neimoidianos, sufrirían un mal destino. Como por ejemplo la familia de Cassian Andor, proveniente del planeta Fez del borde exterior, donde particularmente su padre peleó del lado de los separatistas agrediendo en la guerra a clones o caminadores republicanos. Esto hasta que en una manifestación en la Academia Imperial en Cárida contra el militarismo del Imperio, él terminaría siendo asesinado. Es por eso que su hijo tendría tanto odio y terminaría siendo en parte un cruel rebelde. Por otro lado, sobre los confederados originales, la Federación de Comercio sería nacionalizada por el Imperio Galáctico y todos sus bienes y activos financieros saqueados para así financiar al nuevo imperio. Después de todo, ellos eran vistos como los malos de la cinta. También a la Tecnounión que dirigía Wat Tambor le pasaría lo mismo cuando su líder fue asesinado en Mustafar. Este gremio sería pues disuelto y fagocitado por el nuevo imperio. Aunque en Legends se sabe que el clan bancario y su líder San Hill lograrían escapar a la destrucción y se volverían financiadores de una nueva moneda en los tiempos imperiales. El clan pues se mantuvo vivo por mera necesidad, sobre todo porque los imperiales temían que si atentaban contra sus poderosos recursos, esto provocaría una recesión en toda la galaxia dado que controlaban la economía. Aunque claro, el imperio administraría mucho de su operación y tendría fuerzas suyas en sus instalaciones para controlarlos y eliminar sus privilegios. Es así que nuestra cuarta pregunta del día, que resultó muy popular, esta viene del Master Ricardo Stalin, que nos cuestiona sobre si los Jedi supervivientes de la Orden 66 tuvieron descendientes. Y a decir verdad, apenas hubo un centenar de Jedi supervivientes en Legends, mientras que en el canon el número no rebasa los 30 individuos. Así que la probabilidad que hubiera hijos de Jedi supervivientes a la Orden 66 es muy pero muy baja. Claro, tenemos los casos obvios de Luke Skywalker y Leia Organa, que fueron ocultados de su padre Darth Vader tras convertirse al lado oscuro. Pero hay dos casos interesantes más. En Legends tenemos al famosísimo Galen Marek, también conocido como Star Killer, el cual Vader conoció durante el primer año del Imperio y se dio cuenta que era hijo de uno de los Jedi rebeldes que eran apoyados por los Wookiees en una de las grandes rebeliones que hubo a inicios del Imperio, justamente en el mundo de Kashyyyk. Ahí, claro, Vader sería brutal pateándole el trasero a cientos de Wookiees que terminarían después siendo esclavizados por el Imperio, pero también mataría a varios Jedi supervivientes y entre ellos estaba Kento Marek, quien haría lo imposible por vencer a Vader y defender a su hijo bebé Galen Marek, aunque desgraciadamente Vader lo terminaría matando, y así con todo el futuro por delante, Lord Vader terminaría adoptando al niño como su aprendiz secreto oscuro. Otro caso más reciente lo tenemos en el canon, algo que también se une a nuestra pregunta final, ya que justo en los cómics de Darth Vader vimos que el Sith se enfrentó a uno de los maestros Jedi ex miembro del Consejo, justo a Ith Kod. Él vivía recluido como un sacerdote en un mundo desconocido como miembro de la iglesia Ganthic de la Iluminación, ofreciendo ahí misas o funerales. Pero él, tras haber sido expulsado de la Orden Jedi y sobrevivir de una manera desconocida a la Orden 66, tomaría una esposa Sabrak de nombre Mira y con ella también tendría una bebé Sabrak. Claro, Vader llegaría ahí junto con 3 inquisidores más que lo acompañarían para asesinar al Jedi y llevarse a la niña. Y después de que el ex maestro Ith Kod le haría frente a Darth Vader por un tiempo, él no podría vencerlo y su esposa casi se escaparía, pero su hija sería arrebatada por una fémina inquisidora de piel roja de un nombre código hasta el momento desconocido. Esa sería otra prueba viviente de que algunos Jedi tuvieron descendencia tras su destrucción, pero como podemos ver, este trágico caso
caso de la hija Zabrak de Heathcote se une perfectamente bien a nuestra última pregunta, la cual viene desde Patreon del inquisidor Sith Darth Cross, el cual nos cuestiona si existen inquisidores vivos durante los episodios 7, 8 y 9 de Star Wars. Claro, este hecho de la hija de Heathcote comienza a darnos una pista de los siniestros planes de Palpatine, unos que unen las precuelas, la trilogía original y también posiblemente la nueva trilogía. Pero, ¿por qué digo esto? Básicamente, Masters, porque la historia de Darth Sidious de obtener un ejército de niños sensibles a la fuerza que pudiera utilizar ha estado presente todo el tiempo en Clone Wars cuando esta serie era Legends, y también ahora en el canon en estos episodios de los cómics, ya que fue claro en Clone Wars que Palpatine robó a varios niños sensibles a la fuerza cuando Cad Bane se metió a la bóveda del templo Jedi y a su vez Sidious empezó con ello a recolectar a los niños robados en una instalación secreta en Mustafar. Esto es solo la punta del iceberg de algo mucho más grande, como pasa también con ese proyecto cosechador que vimos en ese cómic de Darth Vader cuando él y 3 de sus inquisidores se llevaron a la hija de Heathcote y la entregaron en Coruscant a unas siniestras nodrizas que la criaron. Esto claro pasó en la Guerra de los Clones y en esos años del inicio del dominio imperial, pero prosiguió durante las 2 décadas que Palpatine dominó la galaxia, porque precisamente cuando vimos regresar a Ahsoka Tano ayudando a Ezra y a Kanan en Rebels, ella se apareció para evitar que el 5º hermano inquisidor y la 7ª hermana se robaran a un bebé sensible a la fuerza. Pero esto nos indica que para los tiempos de la guerra civil, estos esfuerzos de Darth Sidious de crear nuevos Vader, como los llamó así Yo-Castanu en un momento, seguían echando raíces. Ahora pues solo imaginemos a cuántos niños efectivamente el Imperio pudo robar por medio del Inquisitorius durante 24 años de dominio. Por otro lado, los inquisidores tuvieron una fuerte presencia en el inicio del Imperio en los cómics y también hacia la guerra civil en Rebels, pero justamente en esta serie vimos la muerte del Gran Inquisidor, al igual que el del 5º, 7ª y 8º Inquisidores, esto cuando Maul, Ahsoka y Kanan los enfrentaron. Prácticamente todos han muerto, ya sea por manos de Jedi o usuarios luminosos, o también por Vader, que mató a un par de inquisidores de nombres desconocidos que en un cierto momento desafiaron sus órdenes. Se sabe pues que en el canon existen al menos 13 inquisidores confirmados. Muchos, claro, ya murieron, como los 6 que ya mencionamos antes, así también como el 10º y el 6º, que también murieron al inicio de la época imperial. Entonces, si eran 13 y solo hemos visto 8 morir claramente en las novelas, cómics y series, ¿qué pasó con los demás? Pues sus historias no han sido del todo contadas y parece que se están guardando en el canon de forma intencional, para otro contenido como videojuegos, más libros o series futuras, como pasa por ejemplo con ese inquisidor enmascarado de nombre desconocido que vimos en los cómics de Vader, del que no sabemos nada más que su imagen y confirmación que existe. También, claro, libros canónicos de juegos de rol de la serie Force and Destiny titulado Fantasmas de Dathomir nos mencionan a una inquisidora mujer enmascarada de pelo rubio que usaba sable de luz giratorio rojo que fue asesinada por una hermana de la noche llamada Yerserra. Y claro, hasta el propio Maul reconstruyó sus sables rojos con los desechos de un inquisidor, como vimos en Han Solo. Así que esto nos da pistas extras. Todo esto, claro, solo plantea cosas posibles de cara a los tiempos de la tercera trilogía, porque no toda la historia ha sido contada por Star Wars, Masters. La narrativa del canon parece que nos tiene guardadas muchas cosas, como es claro también en el videojuego de Jedi Fallen Order. Pero lo que es claro y un portento terrible hacia los episodios 7, 8 o 9 es que forzosamente debería haber una secuela del proyecto cosechador de Palpatine. Las señales pues están ahí. Quizás por el momento no hemos visto nada salvo los caballeros de Ren, Snoke y Kylo Ren de usuarios que usaban la fuerza. Pero es claro que hubo muchos usuarios oscuros que fueron entrenados por los Sith en siniestros proyectos de Palpatine, como lo fue el Inquisitorius o el proyecto cosechador para hacer un ejército. Y aquí, claro, estamos entrando en un terreno pantanoso, porque de nuevo todo parece obra de Palpatine para que estos usuarios sobrevivieran a los tiempos de la Alianza Rebelde. Digo, esos niños sensitivos a la fuerza y entrenados deben de estar en algún lado, y posiblemente sean sirvientes de la oscuridad.
Así que esto, a manera de especulación responsable, me parece muy curioso con toda la narrativa del canon, que es muy coincidente de que haya sido Palpatine el que haya hecho un plan para que sus más fieles se escondieran en las regiones desconocidas de la galaxia y refundaron al Imperio como la Primera Orden. Quizás pues incluso hasta haya podido ocultar a muchos de estos usuarios oscuros entrenados y simplemente se esté esperando el tiempo adecuado para que sean redescubiertos. Sin duda, los Caballeros de Ren y su orden pueden ser una interesante posibilidad. Así que como podemos ver, todo el canon y las 3 trilogías están entrelazadas por estas pequeñas migajas que nos hablan que siempre hubo un plan oscuro más grande, uno que esperemos que pronto pueda ser develado y nos traiga muchas más sorpresas de cara al episodio 9 de la saga y más allá. Pero si también te interesa conocer respuestas a otras grandes preguntas, como esa sobre si sabían los Jedi restantes que fue Anakin Skywalker quien atacó el Templo Jedi, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, así como otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.